Les recuerdo que estamos en esta serie de predicaciones de la carta a los Gálatas, libres en el Evangelio de Jesucristo. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Oremos al Señor. Padre amado, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que obres en nuestros corazones, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos confronte por medio de tu palabra, Señor. Nos redarguya, nos perfeccione, Señor. Que alumbre nuestro entendimiento, Señor. Que la iluminación de tu Espíritu Santo venga sobre nuestros corazones para que tu palabra, Señor, sea revelada, Señor, en nuestra vida. Y podamos ser cambiados y transformados y conformados a la imagen de Jesucristo, Señor. Necesitamos de ti en esta hora, Señor. Yo en lo particular necesito de ti en esta hora. Tu fortaleza, Señor, tu gracia, tu presencia, Señor. Para exponer tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio, pero también la responsabilidad que tú nos das, Señor, de pararnos frente a la iglesia y exponer tu palabra, Señor. Por eso te ruego que te glorifiques tú en medio nuestro, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Trataré de desarrollar este sermón en 3 puntos. El primero, de la libertad a la esclavitud. Desde el verso 8 al 11. Y seguiremos con el segundo punto, el recuerdo de la comunión pasada. Y por último, la preocupación paternal de Pablo. Yo le puse título a este sermón, el corazón pastoral de Pablo. Porque si nosotros vemos acá cómo el apóstol Pablo confronta de una manera fuerte a los Gálatas, pero también si nosotros vemos en el verso 19 cómo termina esta confrontación, termina con amor, con mucha compasión por sus hermanos Gálatas. Y debo decir que en el momento de leer y de ponerme a estudiar esto para preparar
esta predicación, yo también fui confrontado con esto, porque muchas veces nosotros no somos así. Nuestro corazón es muy distinto. Gálatas 4, del 8 al 20, es uno de los textos más intensos, dice, más emocionales y pastorales escritas por Pablo. Aquí no solo argumenta, sino que suplica. No solo corrige, sino que clama. No solo expone doctrina, sino que abre su corazón como un padre que ve a sus hijos retroceder peligrosamente. Usted como papá, ¿qué haría si ve a sus hijos en peligro? Si usted ve que está tomando un camino que no lo va a llevar a un buen término, ¿qué haría usted? Usted sabe que si sigue por esa senda, por ese camino, se va a perder. Va a terminar muy mal. ¿Qué haría usted como padre o como madre? Y quiero que podamos entender desde la mirada pastoral de Pablo la confrontación y el ruego que él hace a los Gálatas. Y para que podamos ver un poco también el corazón de Pablo, yo quiero llevar la otra escritura que está en Corintios, en 2 de Corintios, en el capítulo 11. Después, si quiere, usted lo lee completo desde el verso 1 al verso 30, si no me equivoco. Yo elegí algunos versículos, pero es para que nosotros veamos más o menos, en cierta forma, la naturaleza de este corazón, cómo Pablo era. Y comienza así, dice, ojalá que me soportaran un poco de insensatez y en verdad me soportan. En la versión 1960 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen puro a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez, ponga atención, de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Vivir el Evangelio no es complejo, es sencillo. La devoción que tenemos que tener por nuestro Señor no es complejo, no es difícil. Aquí el apóstol lo dice, de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. ¿Qué les pasó? El verso 21 dice, para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, dice Pablo, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, dice. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces. Con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces se recibió de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligro de salteadores, peligro de compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí
la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Se dan cuenta ustedes? Ese es el corazón de Pablo. Una preocupación constante. Y después lo dice al final del verso 19. ¿Cuál era la motivación de Pablo? Que lo vamos a ver más adelante. Pablo ve que los Gálatas, habiendo sido libertados por Cristo, están retrocediendo a un sistema de obras, rituales y esclavitud religiosa. Su preocupación es tan profunda que dice en el verso 19, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo creo que las mujeres quizás puedan entender este punto, las que han tenido hijos obviamente. ¿Cómo son los dolores de parto? Usted lo único que quiere es ver esa carita cuando sale ahí, ¿cierto? ¿A quién se parecerá? ¿Al papá? ¿A la mamá? Aquí estamos hablando de la imagen de Cristo. Y el apóstol Pablo está sufriendo nuevamente dolores de parto. ¿Para qué? Para que la imagen de Cristo sea formado en los Gálatas. Hendriksen en su comentario a los Gálatas dice, Pablo explica que está sufriendo lo que ninguna madre sufre, dar a luz al mismo hijo por segunda vez. Un sufrimiento espiritual indescriptible. Imagínense ustedes. Para entender el peso de este retroceso debemos recordar lo que hemos visto anteriormente en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Gálatas. Dios había establecido un pacto eterno con Abraham, lo compartía nuestro pastor la semana anterior. Ratificado solo por él mismo, esto salió en Génesis capítulo 15, como muestra de la gracia soberana de Dios. La ley vino 430 años después. No para reemplazar la promesa, sino para revelar el pecado y preparar el camino para Cristo. Cristo vino en la plenitud del tiempo para redimirnos y hacernos hijos adoptivos. Eso fue lo que compartió nuestro pastor la semana anterior, capítulo 4, del 1 al verso 7. A la luz de esta verdad gloriosa, amados, ¿cómo pueden volver a la esclavitud? Ahora, hágase esa pregunta a usted. ¿Cómo podemos nosotros volver a ser esclavos si hemos sido libertados? Estábamos muertos en delitos y en pecado. Éramos enemigos de Dios. Estábamos ajenos a los pactos. ¿Y cómo podemos volver una vez más a estar esclavos? De la libertad a la esclavitud. Esa era solamente la intro, nada más. Del evangelio a las obras, del descanso a la autojustificación, de la adopción a la servidumbre. Pero en aquel tiempo, versos 8 y 9, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Estarán dispuestos los Gálatas a sacrificar ahora la seguridad de plena redención o de la plena redención que poseen por medio de Cristo? ¿La adopción de hijos? ¿La bendita morada del Espíritu Santo? ¿La libertad de acceso al Padre? ¿Y el hecho de ser herederos? ¿De veras van a volver a su anterior condición de esclavitud? Le dice Pablo. Con la sola diferencia que cambiaría en un tipo de esclavitud. El paganismo. Y debemos recordar esto, que muchos
de los gentiles que se convirtieron en el cristianismo en este tiempo eran paganos, idólatras. Y lo cambiarían por el judaísmo. Rituales, ceremonias, guardar los meses, los días y todo ese tipo de cosas. Hubo un tiempo en que los gálatas, la mayoría paganos, estuvieron sin el conocimiento salvador de Dios. Amados, y no es que el hombre no tenga conocimiento de Dios, porque Dios creó al hombre con cierto conocimiento y su ley está inherente en la mente humana. Nadie se puede justificar delante de Dios, ¿cierto? Mire lo que dice Romanos 2, del verso 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no tienen la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. O sea, nadie se puede justificar delante de Dios. No, es que yo no sabía. Sí sabes. Tu conciencia sabe que hay un Dios. Aunque los paganos tienen cierto conocimiento de Dios, no les dan la gloria y el agradecimiento que se le debe. Esto sale en Romanos 1:21. Conociendo a Dios no le dieron la gloria a Dios. No le reconocen, sino que en su perversidad sirven a las criaturas antes que al Creador. Y cambian la gloria de Dios por la semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, haciéndolos objetos de su culto. Eso es justamente lo que hace el hombre. Cuando no está Dios, cuando no está Cristo, algo más se va a levantar. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer este análisis, hermano. ¿Cómo está mi corazón? ¿Realmente el Señor es mi Señor? ¿Realmente el Señor gobierna mi corazón? ¿O hay otra cosa que está ocupando el centro de tu corazón? Bueno, esto estaba pasando con los gálatas. Exactamente. Amado, la idolatría siempre produce esclavitud. No solo esclavitud de temor, sino esclavitud de degradación moral y espiritual de toda clase. Esta era la condición anterior de la mayor parte de las personas a la que Pablo aquí se dirige. Aunque a lo mejor usted y yo, obviamente, ¿cierto? No adoramos a Júpiter como ellos, ni a Artemisa. ¿Algunos conocen esos personajes, no? Yo creo que sí. Muchos sirven hoy a otras cosas. El éxito, la aceptación, la religión sin Cristo, la moralidad sin gracia, la imagen, el control, la seguridad financiera. Puede ser. Por eso yo les preguntaba, ¿y dónde está tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Porque podemos retroceder, amado. En algún momento Dios te libertó, pero a lo mejor puedes estar retrocediendo. Puedes estar deslizando tus pies, tu seguridad, tu confianza, tu dependencia, tu obediencia. Eso puede estar al filo. Entonces tenemos que tomar conciencia en esta mañana. Todo ídolo promete libertad, pero te esclaviza. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. Verso 9. Esta frase es profundamente reformada, ¿sí o no?
La salvación no descansa primordialmente en que tú conozcas a Dios, sino que Él te conoció primero. ¿Cierto? ¿O usted andaba buscando a Dios? No. Pero había ocurrido un cambio, hermano, tal como Pablo lo indica. Pero ahora que habéis llegado a conocer a Dios en su maravillosa gracia, agradó a Dios a enviar a Pablo y a Bernabé. Y ahí ponga su nombre. A Luis González. A ver, ¿quién más por aquí? Ya no voy a decir más. A predicar el evangelio a los miserables Gálatas. Y por medio de la obra del Espíritu Santo, los Gálatas, o tu familia, o tu vecino, o tu hermano, o tu mamá, póngale el nombre que quiera ahí, llegaron a conocer el verdadero evangelio, al verdadero Dios, tal como se manifiesta en Jesucristo. Y Dios te usó para su gloria, y estas personas conocieron a Dios. Bueno, esto pasó con Pablo. Dios usó a este hombre para que fuese el apóstol a los gentiles, para llevar el evangelio a gente pagana. Pero ellos empezaron nuevamente a retroceder. Se apartaron del verdadero evangelio. Una vez más, en el comentario de William Hendriksen, dice que esto significa que Dios puso su amor sobre ellos, que fueron conocidos como suyos. ¿Qué mejor estar en esa posición, cierto? Ser conocidos por Dios. Esto habla del amor electivo, hermanos. Dios te eligió. Tú no lo buscaste. Yo no lo andaba buscando tampoco. Todo lo contrario. Me invitaban y yo lo rechazaba. Y aquí estamos. Verso 9 y 10. ¿Cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados? En este momento los Gálatas eran culpables de haberse deslizado de tal forma que Pablo dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos por los cuales queréis estar otra vez esclavizados? Pablo estaba escandalizado, hermanos, de ver cómo hombres que habían sido tan bendecidos con el evangelio de la libre y generosa gracia de Dios en Cristo Jesús, ahora, a causa de la influencia de los falsos maestros, estuviesen volviéndose atrás a aquellos rudimentos del mundo. Y aquí se describen como débiles y miserables. Lo que era peor es que estaban haciendo esto por propia elección. Nadie estaba siendo obligado. Antes habían estado en esclavitud debido a las frívolas enseñanzas de los ritualistas y sacerdotes paganos. Esta palabra volver implica volver a lo antiguo. ¿Cómo estamos con lo antiguo? Vamos al verso 11, hermanos. Recuerden ustedes que en un momento Jesucristo también confrontó a este pueblo fariseo. En Mateo 15:8 les dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mire, una de las cosas que nosotros no podemos hacer es engañar a Dios. Entre nosotros pasamos desapercibidos, ¿cierto? Nadie se da cuenta. Pero a Dios no podemos engañar. Verso 11 dice, temo que quizá he trabajado en vano por ustedes.
Esto muestra que el apóstol no ha decidido que todos sus esfuerzos en pro de los Gálatas han sido pérdida de tiempo. La motivación de Pablo es despertar la mente de los Gálatas al ejercicio del arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo el apóstol. Lo está llevando al arrepentimiento. Pablo teme haber trabajado en vano. No porque la gracia puede fallar, porque la gracia no falla, ¿cierto? Sino porque algunos pueden haber creído superficialmente. Quizás. Yo creo que a usted le ha pasado a lo mejor en su caminar cristiano que se ha encontrado con ciertas personas que en algún momento fueron, estuvieron, se congregaron, participaron, sirvieron y de repente usted los ve y este no era cristiano. ¿Y qué pasó en el camino? Bueno, Deuteronomio 15:15, mire lo que dice, para que pongamos atención, para que no se nos olvide. Dice así: y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió. Nunca tenemos que olvidarnos de dónde el Señor nos sacó y lo que éramos. Amén. Amén. Te hago un par de preguntas. ¿Has retrocedido a confiar en tus obras o disciplinas para sentirte aceptado por Dios? ¿Estás poniendo tu confianza en ti mismo, en lo que tú puedes hacer? ¿Te comparas con otro para sentirte justo? ¿Descansas en Cristo o en tu desempeño espiritual? Se las dejo ahí. Usted la responde. Verso 12 dice que lo que hace Pablo acá apela al corazón, no solo a la mente. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Es característica en Pablo que después de una reprensión más o menos severa, sigue inmediatamente con una exhortación amorosa, urgente e intensamente personal. Esto se debe a que era un pastor de almas, lleno de actos y un afectuoso y experimentado padre espiritual. Este es uno de los pasajes más emocionantes de todas las epístolas de Pablo. El apóstol implora y agoniza, pues no puede soportar la idea que los destinatarios continúen vagando cada vez más lejos del hogar. Hermanos que en un tiempo le trataran con tanta consideración compasiva y que en un tiempo aceptaran su evangelio con tanto entusiasmo, lo estaban desplazando y estaban siguiendo a los falsos maestros. Gálatas 2:16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y esto es lo que estaba pasando con los hermanos Gálatas. Estamos volviendo a las obras de la ley nuevamente. O sea, no entendieron nada. O si lo entendieron a medias. Y nos puede pasar a nosotros también, amados. Por eso les dice él: sean como yo. Sean como yo en libertad. Como yo, que dejé de confiar en las obras. ¿Se acuerdan que él sacó en algún momento todo su título? Pero al final dice: pero todo esto lo tengo por basura. ¿De qué me sirvió? Hendrickson explica que Pablo dice esto, mire: arrojen lejos cualquier idea
de que podrán, por medio de las obras de la ley, hacerse justos delante de Dios, porque esto es exactamente lo que por gracia fui enseñado. En un tiempo yo, un judío orgulloso, me imaginé que podría conseguir mi propia justicia delante de Dios, pero me hice como son ustedes, los gentiles, por naturaleza condenables en su presencia, sin nada en mí a lo que pudiera echar mano. Solamente la gracia de Dios. Filipenses 3, del 7 al 9 dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de agradar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Se dan cuenta? Verso 13 al 15. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes, de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Ese era el amor que tenían los Gálatas hacia el apóstol Pablo. Lo recibieron como un ángel de Dios. Cuando recibieron el mensaje, abrieron su corazón y dieron gloria a Dios por Pablo. Pero ¿qué estaba pasando después? Fueron influenciados, manipulados. Así que cuidado, cuidado. Lo que el apóstol quiere decir es sin duda esto: tuviste tan alto concepto de mí en aquel tiempo y hoy sentiste gozoso en nuestra presencia, que si hubiese sido posible me hubieras entregado el miembro más preciado de vuestro cuerpo. Avancemos. Pero aquí hay una pregunta que penetra en el corazón de los Gálatas. ¿Me he hecho vuestro enemigo, al decir la verdad? Verso 16. Lo que Pablo les dice a los Gálatas por medio de esta pregunta es que él ha demostrado ser su verdadero amigo. Porque la marca de un buen amigo es que siempre dice la verdad a los que ama, aun cuando sea dolorosa. ¿Le ha dolido a usted cuando de repente su pastor le ha llamado la atención o no? ¿Lo ha reprendido? ¿Lo ha confrontado? Diga la verdad, no está aquí. Así. Pero va a escuchar esto. A veces duele, hermano. Pero es necesario. Porque cuando nos estamos desviando, cuando nos estamos dejando llevar por la carne, por nuestra naturaleza de pecado, es necesario la confrontación, es necesario. Pablo dice entonces, ¿ya han oído lo que dije? Ahora, ¿cuál va a ser su reacción? ¿Me he convertido en un enemigo por servirles de esta forma al decirles la verdad? ¿No pueden tolerar la verdad? ¿Serían como la mujer necia que rompe su espejo porque le muestra las arrugas de su cara? ¿No se daban cuenta que si Pablo hubiera escondido la verdad en cuanto a un asunto tan importante como este, habría cometido un crimen? Serán como los miembros veleidosos de algunas iglesias que solo quieren que su pastor le esté diciendo cosas bonitas para que se sienta bien y no se vaya de la iglesia el hermanito. Pero no, el apóstol Pablo no era así. Tenía que confrontarlos con la verdad. Ustedes se están desviando.
Están creyendo un falso evangelio. La verdad bíblica confronta, amados. Decir la verdad es la marca de un verdadero amigo espiritual, aunque te duela. Tengo otras preguntas para ustedes. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te confronta? A lo mejor es más fácil, porque no lo veo. O cuando algún hermano te confronta con tu carnalidad. ¿Cuál es tu reacción? ¿Te ofende fácilmente? Yo levanto la mano primero. ¿Agradeces a quienes te hablan la verdad bíblica o no? ¿O dices tu interior, qué te importa? Esto es yo con Dios. ¿No es cierto? Y vamos a la última parte. La preocupación paternal de Pablo. Que yo creo que esta es una de las partes que más me confrontó a mí en lo particular. El corazón pastoral de Pablo se desborda aquí. Verso 17 dice: algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlo a fin de que ustedes muestren celo por ellos. ¿En qué momento, amado? ¿En qué momento? ¿De qué manera fueron influenciados estos hermanos de esta iglesia? Lo que querían ellos era apartarlos del apóstol Pablo, apartarlos de la verdad. Eso es lo que ellos querían hacer, de verdad. Pablo investiga y expone los motivos de los judaizantes. Esta gente os busca celosamente con un propósito no bueno. Por el contrario, desean aislarlo a fin de que vosotros los busquéis celosamente a ellos. Los judaizantes estaban tratando de ganarse el favor de los gálatas, aparentando estar profundamente interesados en ellos. No obstante, su propósito no era loable. Su motivación no era honorable. Su verdadero propósito era de excluir a los gálatas. Esto es, querían alejarlo de toda influencia que no fuese la de ellos. Particularmente, por supuesto, aislarlo de todo efecto que podrían haber causado en ellos Pablo y sus colaboradores. Eso es lo que querían hacer, literalmente. Sigamos. Verso 18. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Este era el problema, amados. El apego que tenían hacia Pablo había perdido su calor, por decirlo menos. El celo que tuvieron por la verdad se había amainado, había bajado. Su lealtad estaba siendo transferida de Pablo a los proponentes de un error muy peligroso. Todo estuvo bien mientras Pablo estaba con ellos. Esta situación casi rompe el corazón de Pablo. Y no nos sorprende, porque él sabe mucho mejor que ellos cuál sería el resultado de semejante apostasía, de llegar a su pleno desarrollo. Por eso yo les preguntaba adelante, cuando un padre sabe que su hijo se está desviando, ¿qué va a hacer? Si tú sabes que eso es peligro, hermano. El celo santo está centrado en Cristo, no en las personas. Pablo lo que quiere es que los gálatas sean celosos de la verdad. Eso es lo que él quiere. Verso 19. Hijos míos. Qué tierno, ¿no? Después de que lo dejaron, lo despreciaron, pero sin embargo miren el apóstol. Hijos míos,
por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Este es el punto más emotivo del pasaje. Pablo se ve como una madre dando luz otra vez. Hendrickson en su comentario dice, están haciendo que el corazón maternal de Pablo sufra dolores de parto por segunda vez. Y su objetivo no es disciplina, hermano, sino formación. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la labor pastoral, amados. Si te sientes confrontado, si te llaman a terreno, recuerda eso. Es para que Cristo sea formado en ti. Ese es el propósito de Dios, es el plan de Dios. Que la imagen de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Voy a avanzar un poco. El deseo de Pablo no es meramente moral o ético, sino escatológico y redentor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se alinea con el mismo propósito eterno de Dios. Mire lo que dice Romanos 8:29. Ya estamos terminando ya. Denme 20 minutos. Listo. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué dice? Hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te predestinó? ¿Para qué Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué? ¿Para cantar? Aunque cantar es lindo, ¿cierto? A los que nos gusta cantar. ¿Para servir en tu iglesia? Amén. Por supuesto que sí. Es para ser conformado a la imagen de Cristo, amados. Si Dios te llamó, es para eso. Este es el plan de Dios desde la eternidad, formar a Cristo en los creyentes. Y Efesios lo confirma, mire, Efesios 1, 4 y 5 dice, Dios nos escogió para ser santos y sin manchas delante de Él. Eso es lo que dice. ¿Nos escogió para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Es por eso que Pablo no descansará y no se va a rendir, amado. No se va a alejar hasta ver que Cristo se refleja en el carácter de sus hijos espirituales. Si es la pega que hacemos nosotros como padres, lo natural, hermano. Nosotros corregimos, ¿cierto? Cuando vemos que se desvía, corregimos, disciplinamos, ponemos consecuencias. Bueno, al menos nosotros lo hacíamos así. ¿Por qué? Porque tenemos que dirigir. Recuerden que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Somos rebeldes por naturaleza, amados. Es por eso que Pablo no descansará y no se va a rendir. Ahora, ¿qué significa esto, amados? Que Cristo sea formado en nosotros. Y hay una palabra que me gustó mucho, que es morphomai. Usted dirá, ¿qué significa eso? Yo tampoco sé. Por eso lo busqué, obvio. Pablo usa esta palabra extremadamente gráfica. Es un verbo que evoca, mire, la formación embrionaria en el vientre materno. Por eso él dice, por usted estoy sufriendo, estoy volviendo a sufrir dolores de parto. Se está empezando a crear dentro de este embrión nuevamente. Y quiero que cuando salga de este vientre, salga no con la imagen del papá ni de la mamá, sino la imagen de Cristo. La idea no es meramente parecerse un poco a Cristo, sino convertirse, mire, en una entidad formada, moldeada, estructurada según Cristo mismo.
Que Cristo sea visible, palpable y evidente en nuestro carácter. ¿Cómo andamos con eso? Soy el primero en agacharme acá. Que la vida de Cristo se exprese en todas las áreas del creyente. Así como un embrión crece desde adentro hacia afuera, así la vida de Cristo debe expandirse desde el interior del creyente hasta manifestarse en su conducta, decisiones, deseos, afectos y relaciones. Por eso Pablo siente dolores de parto. Los Gálatas habían detenido su crecimiento espiritual, amado, reemplazándolo por mero desempeño religioso. En vez de madurar como hijos, están volviendo a usar pañales espirituales, obviamente. No es normal, ¿cierto?, que una persona grande use pañales. Por eso Pablo insiste en que no pueden volver al legalismo. Pues la ley no puede formar a Cristo en nosotros, sino solo el Espíritu lo puede hacer. ¿Por medio de qué? De la exposición de su palabra, amado. Recuerde que la palabra es viva y eficaz, ¿cierto? Y toda la palabra es inspirada por Dios, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, ¿cierto? Nos confronta, nos reprende, nos perfecciona. ¿Cuándo Cristo está formado en ti? Mire, Cristo define tu carácter, amado. Efesios 4, 22 al 27, dice así: que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Yo dije, ouch, en ese momento. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni den oportunidad al diablo. Pregunta, ¿Cristo gobierna tus decisiones? Gálatas 5, 16 al 21 dice, mire, digo pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, porque pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cristo se ve en tu vida pública? Mateo 5:16 dice que tus obras glorifiquen al Padre. Cuando la gente te ve, ¿qué ve? Cuando tu compañero de trabajo te ve a ti, ¿qué es lo que ve en ti? Dice, así brille la luz de ustedes. Mateo 5:16. Delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y con esto termino, hermano. Y te pregunto, de verdad, ¿qué ve la gente cuando te ve? ¿La gente ve a Cristo en tu paciencia? Vaya haciendo un checklist o usted vea.
en tu forma de perdonar. La gente ve a Cristo en tus decisiones, en tu trato familiar, en el trato con tu esposa, con tus hijos, en tu modo de hablar, en tu humildad, en cómo reaccionas cuando eres herido, ofendido. En cómo enfrentas las pruebas. ¿Cómo lo haces? ¿Reclamando todo el rato? ¿En tu servicio y amor? ¿Qué es lo que ve la gente en ti? Cristo formado en ti significa que al mirarte, la gente ve su carácter. ¿Se dan cuenta ahora por qué Pablo les rogaba a los hermanos Gálatas? Y no solamente a los Gálatas. ¿Ustedes se acuerdan lo que les dijo a los romanos? Capítulo 12. Esa no está ahí, disculpa, Lía. Le dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Se acuerdan lo que les dijo, no? No se amolden a este sistema, sino renovaos, transformaos en su mente, en sus pensamientos. De la forma que van a poder hacerlo es para que ustedes puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ustedes. Ese era el amor del apóstol Pablo. Así que cuando alguien lo confronte, cuando usted ande iba a decir una palabra inapropiada, pero en la carne, de gracias. De gracias a Dios. Porque ¿sabes qué? Dios pone a esa persona a tu lado, frente tuyo, para decírtelo. Porque Dios te ama. Y Dios quiere que tú también seas conformado a la imagen de su Hijo. Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo, para que fuésemos conformados a Cristo. ¿Se dan cuenta?